Hay que dormir porque es el momento en que reparamos realmente. Muchas partes de nuestros órganos se están curando. Antes que tu nutrición, antes que tu ejercicio, Totalmente. duerme. Yo tengo un trauma con el skincare. Niñas de 11, 12, 13 años y se hacen unas rutinas de skincare de 7 pasos. Híjole, o sea, ¿a dónde hemos llegado? Estamos saturados de información acerca de aliméntate bien, o sea, el trío perfecto, aliméntate bien, haz ejercicio y duerme bien. ¿Tú qué opinas? En este episodio de Rendimiento Conciencia, la nutrióloga María José Gómez y la doctora Erika Flores hablan sobre la edad biológica del cuerpo, porque no siempre tenemos la edad que marca el calendario, sino la que refleja nuestros hábitos, nuestro descanso, nuestra alimentación y nuestro nivel de actividad física. Exploramos qué es la edad biológica, cómo se mide y qué factores pueden acelerarla o ralentizarla. Un capítulo para entender que más allá de los años, lo que realmente importa es cómo estás envejeciendo. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar por completo la forma en la que ves tu cuerpo y tu rendimiento, la edad biológica. Este episodio es especialmente importante en marzo, el mes de la mujer, porque entender cómo envejece nuestro cuerpo nos da herramientas reales para cuidarlo, entenderlo mejor y tomar decisiones más conscientes. Doctora, bueno, pues en este mes en donde hablamos de la mujer, donde estamos buscando todas las herramientas para tener pues nuestra vida en la mejor calidad, en el mejor punto, vamos a hablar de este tema que es la edad biológica. Sí, está muy estigmatizado hablar de mujeres y asociado a envejecimiento, ¿no? Pero vamos a tratar el tema desde otras aristas y empecemos porque la ciencia ahora se ha tipificado, el estudio del envejecimiento es la gerociencia. Antes era la gerontología porque ya era la persona mayor, la edad que estaba asociada justamente al estudio de estas condiciones una vez pasado, digamos, esa etapa, ¿no?, de envejecimiento. Sin embargo, se ha empezado a constituir ya una especialidad para estudiar el proceso biológico y fisiológico de cómo las células o todo el cuerpo empieza a transitar las diferentes etapas de la edad hasta llegar justamente a el cierre, digamos, de la vida de una célula, ¿no? Y esto se asocia justamente con el término envejecimiento biológico. No hay que tenerle miedo al envejecimiento, realmente eso tiene que llegar. Son todas las etapas por las que pasamos y qué afortunados somos porque esto se asocia con una madurez. Es decir, tenemos que transitar a una transformación no solo del cuerpo, sino también de la mente, y esto implica, por supuesto, llegar a cierto límite de edad. Entonces, en este capítulo vamos a abordar 2 temas fundamentales, que es lo que más le interesa a las personas, a los deportistas y en general, ¿no? Que es, ¿cómo aparento yo mi edad? ¿Y qué edad real tengo, no? Esa es una comparación que sistemáticamente nos interesa hacer. Claro, bueno, y hablar de envejecimiento siempre lo pensamos como, híjole, creo que cada quien tiene su parámetro de edad, pero siempre pensamos que el envejecimiento solo ocurre ya, a lo mejor en la tercera edad, ¿no? Como nos lo dicen, que pues ya, ahora sí ya llegué a la tercera edad y ya lo vemos como que apenas estamos empezando a envejecer y que ahora sí viene esta última parte de nuestra vida, cuando en realidad pues creo que envejecemos todos los días, ¿no? O sea, cada día que pasa, pues vamos perdiendo algo que a lo mejor no es notorio, y también empezamos a ver el envejecimiento desde que lo vemos en nuestro físico. Ese es nuestro parámetro para decir, híjole, ya empecé a envejecer. ¿Por qué? Porque ya me empezaron a salir canas. ¿Por qué? Porque ya empecé con arrugas. Y todas estas cosas que empiezan a llegar, y desde ahí queremos frenar este envejecimiento. Claro, y hay envejecimientos muy prematuros. Hay personas que por ciertas condiciones externas, y ya hablábamos hace un rato del estrés, o también por una exigencia más allá de tu capacidad corporal, empiezan a tener síntomas de envejecimiento muy temprano. Por ejemplo, hay niños en los que se ha detectado 3 o 4 variables o 3 o 4 factores que son muy característicos del envejecimiento ya de personas mayores, como es, por ejemplo, una inflamación crónica. Y hablemos aquí justamente de 4 factores que no se ven, es decir, más allá de la piel, de la arruga, etcétera. Estos 4 factores son determinantes para empezar a medir
que estás en un proceso de envejecimiento tal vez acelerado, ¿no? Y es este tipo de condición de inflamación crónica que generalmente es muy silencioso, ya lo habíamos visto en otros capítulos, es una enfermedad que se asocia o un síntoma que se asocia a muchas enfermedades, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a que es digamos, un tema de permanecer con tu cuerpo alerta. La otra es el envejecimiento de las células en ciertos órganos. Vamos a pensar en un hígado graso, por ejemplo, o en una patología de obesidad en donde tu riñón o tu hígado está sometido a una condición de altísima concentración de colesterol o de triglicéridos que le están dando señales a ese órgano de que está envejeciendo, cuando puede ser un adolescente de 18, 19 años en una condición de obesidad, ¿no? Y hay otros dos factores quizá menos conocidos, que es este afán de retrasar o de alterar el curso normal de una síntesis proteica. Hay ocasiones en que muchos tratamientos, incluso cosméticos, están orientados a detener la expresión de proteínas naturales en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Barres con lo bueno, pero también barres con lo malo. Y no es que detengas la función de la síntesis de una proteína, sino que esa proteína está asociada a un montón de funciones adicionales. Entonces, en ese afán de querer no tener esa expresión, como por ejemplo en el rostro, estás también afectando otras condiciones, ¿no? Entonces, veamos que el envejecimiento tiene una función dentro de tu madurez y dentro de tu evolución. De igual manera el cerebro, ¿no? Y el cerebro creo que es una de los órganos más plásticos que se pueden adaptar muy bien al envejecimiento y del cual no tomamos cuidado, al igual que otras partes del cuerpo, ¿no? Claro, muchas veces en este afán de prevenir y de todo, ¿no? Lo hemos hablado en muchísimos episodios de esta necesidad que tiene hoy el ser humano de no, pues yo les digo, de no estar presente y de no estar viviendo la etapa que nos toca vivir, y por querer estar o más adelantados o más atrasados, pero el punto es no estar en el presente porque así nos gusta. Muchas veces estamos dañando más de lo que creemos que estamos pues ayudando o previniendo, porque justamente hablamos mucho o se escucha mucho allá afuera de todos estos métodos y todas estas intervenciones y todos estos productos para prevenir el envejecimiento. Claro, vamos a tratar ahora de abordar el tema de la diferencia entre la edad biológica, y yo no diría edad cronológica, yo diría tu velocidad para envejecer, porque todos vamos a llegar hasta allá, ¿verdad? Entonces, y entender que la edad cronológica es la que tengo hoy. O sea, claro, del día que nací al día de hoy, eso es mi edad cronológica. Esa es tu edad cronológica. Entonces, creo que nos interesaría más entender cómo estoy biológicamente. Es decir, que yo debería estar a este momento, si yo tuviera 30 años, ojalá, ¿verdad? Si tuviera 30 años, debería tener una biología de 30. Pero ¿qué dice mi fisiología y qué dicen algunos indicadores muy específicos de la velocidad con la que estoy llegando a ese envejecimiento o a esa edad celular mayor, vamos a decirlo? La gente generalmente conoce ciertos indicadores, ¿no? Particularmente de tu capacidad muscular o de tu capacidad física. Sin embargo, ya han avanzado mucho las metodologías y las variables con las que se puede medir un poco más de cerca. No quiero decir que sea la panacea, no, ni mucho menos. Todavía hay mucho que investigar. Pero ahorita tenemos un test que es bastante cercano a dictar con qué velocidad envejece tu cuerpo de acuerdo a las condiciones que estás viviendo, tus hábitos, tu físico, incluso también tu condición genética, el lugar donde vives, la geografía y etcétera. Este test que se llama The London Peace se basa en un estudio que se hizo por ahí de los 70s con varios individuos en los que se les midieron diferentes factores, como por ejemplo su capacidad de metabolizar vitaminas, la vitamina D en particular. Se midieron también, sí, cuestiones musculares, cuestiones físicas, pero también cuestiones de
hábitos alimenticios, cómo se procesa algunos nutrientes en particular. Y entonces ellos llegan a la conclusión de que si este test, una vez que tú lo realizas, tienes un resultado de 1, es que tu biología o tu edad biológica está de acuerdo con la velocidad de envejecimiento que deberías tener, ¿no? Ese es 1. Si tienes un indicador menor a 1, es que tú estás envejeciendo más lentamente de lo que deberías a tu edad. Que es lo que todos quisieran. Así tener es. menos de 1. Que menos de 1, ¿por qué? Porque quisiéramos que envejeciéramos menos rápido, ¿no? Y el otro, digamos que el extremo es cuando tienes más de 1. Más de 1 es que estás envejeciendo mucho más rápido que tu edad. Y eso raramente es un resultado mucho más general de lo que esperaríamos actualmente. Totalmente. La mayoría de la población está superior a 1. ¿Y por qué? Porque no solo se trata de que hagas ejercicio. Ahorita vamos a ir desmenuzando qué otras variables existen, ¿no? Y unas que a veces ni siquiera tenemos en el radar. Obviamente estamos saturados de información acerca de aliméntate bien, o sea, el trío perfecto, aliméntate bien, haz ejercicio y duerme bien. ¿Tú qué opinas? ¿Es solo eso? Justo ahí va, ¿no? Que hoy, pues claro, o sea, ahorita que nos estás comentando esto que es desde dónde vivimos, nuestra genética, entonces nos saca un poquito de esta idea porque, a ver, justo con toda la información que tenemos hoy en día y con todos los dispositivos que tenemos hoy en día, que estamos obsesionados, porque yo ya creo que lo puedo llamar obsesión, obsesionados cuando tiráis 2 dispositivos en las manos, o sea, de estar, o sea, de poder cuantificar todo el tiempo qué tanto estoy haciendo, cuántos pasos estoy dando, cuántas calorías estoy quemando, cuántas calorías quemé en el ejercicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creemos que justamente caemos en la alimentación, en el descanso y en el ejercicio. ¿Qué los dispositivos que traemos nos miden? Pues por lo mínimo el descanso y el ejercicio. La alimentación no lo podemos hacer porque no se puede dar cuenta que comí, cómo lo procesé, si hice la digestión, que hoy nos estás comentando la importancia que tiene para también este proceso del envejecimiento, ¿no? O de a qué velocidad vamos. Pero entonces creemos que esto es una verdad absoluta. No dudo que nos pueda dar una guía, pero que hoy estamos dándonos cuenta que hay mucho más factores más allá de lo que podemos medir nosotros en nuestro día a día, porque al final en esta parte de querer control creemos que todo lo podemos medir nosotros. Y hoy estamos hablando de un estudio que evidentemente me puedo imaginar no puedo hacer en mi casa, ni en cualquier laboratorio, o sea, y que no todo es medible a lo que yo puedo realmente hacer. O sea, también tiene que ver mi raza, con quién me rodeo y bueno, obviamente el estrés que no sé si comentarlo o no, porque se nos va a ir todo el episodio hablando del estrés, pero bueno, que claramente esto creo que nos marca el estrés, pero la realidad es que creo que ya el estrés está en niveles que no podemos medir tan fácilmente y que también como estamos acostumbrados a vivir bajo esos niveles, pues al final de cuentas lo que los dispositivos miden son nuestros rangos y lo dice, esto es tu rango en 30 días, esto es tu rango en los últimos 6 meses. Pero pues si yo vivo los últimos 6 meses a ese nivel de estrés, pues él va a creer que es mi normal. Y no está viendo todo lo que realmente puedo sacar o todo lo que puede afectar a esto que estamos hablando. Por supuesto, no debemos de perder de vista que son dispositivos que están diseñados con un sesgo, porque no es un dispositivo médico especializado. No sustituye a un electrocardiograma real, no sustituye a una opinión médica, no sustituye tampoco o no incluye esos, lo que yo llamaría microestados de ánimo. Te está midiendo una frecuencia cardíaca que no va a estar asociada a que, por ejemplo, quisiste chocar, tuviste un amarrón en tu carro y se te elevó la adrenalina, tu pulso cardíaco se elevó y bueno, lo explica como un pico. Pero ¿qué está pasando con lo demás de tu respuesta? En ese momento envejeciste un poquito más. En ese momento justo que estuviste sometida a esa condición, algunas células murieron, se sintetizaron algunas hormonas que solo se sintetizan bajo condiciones de muchísima presión, ¿no? Entonces,
digamos que todo ese contexto no lo está midiendo el dispositivo. Y por otra parte, hay algo bien importante que es el razonamiento lógico y que no lo tiene el dispositivo. Es decir, tú eres una mujer que tiene cierto tipo de hábitos, que tiene una herencia también genética, Claro. tus genes están cargando cosas que te están determinando cómo reaccionar ante ciertas circunstancias. Tú puedes ser muy resiliente, por ejemplo, de acuerdo a tu cultura y a la forma en que te educaron, puedes ser muy resiliente o no. Eso no lo mide el dispositivo. Y justamente ahí es donde ahora los estudios están enfocándose, que no solo se trata de medir tu estado físico de salud, sino que también hay otros muchos parámetros que no vemos y que silenciosamente te están ayudando o no a retrasar el envejecimiento, ¿no? Un tema bien particular y que no se asocia mucho a estos estudios de la edad, tiene que ver con la madurez cognitiva. Es decir, ese famoso sentido común. O cómo tú razonas los problemas para no permitir que empiecen a permear hacia un estado fisiológico de estrés, ¿no? Por ejemplo. Y hay gente que carece de ese desde muy temprana edad, entonces ellos nacieron viejitos. Así es. Sí, hay gente que no, pero que es real, ¿no? O sea, y que a veces pensamos como que es esa gente que se está haciendo, pues que nomás no, y realmente hay gente que no tiene ese sentido común, o sea, ¿y qué pasa con ellos? ¿Realmente ya están sus neuronas viejitas? Tú recuerda que lo que no usamos Se atrofia. se atrofia. Nacimos con una capacidad cerebral que nos hace pertenecer a una especie aparentemente capaz de pensar y de transformar su realidad, y que por eso nos diferenciamos de muchas otras especies. Pero ahora, con todo este contexto de facilidad en el alcance de obtener cosas, hay algo que se está degenerando en nuestro cerebro y en nuestros cuerpos también. Imagínate tú cuántas veces agarraste el lápiz hoy para escribir más de una cita o más de una palabra. Ni una. Claro, o sea, porque ni las citas, ahora Pero- porque ni las citas. Claro, y ni siquiera somos algo excepcional. Es una Claro. generalidad dentro de la población que ya no escribe. El escribir es fundamental en nuestro desarrollo de pensamiento y dentro del desarrollo neuronal, ¿no? Entonces, no escribes, pierdes esa habilidad que te está dando muchas neuronas nuevas, incluso, o muchas interacciones entre las neuronas. Y sí, eso es un ejemplo muy sencillo, porque podemos ir a otras cosas, como el caminar. El caminar nos hace estar equilibrados, desarrollar pues esta parte del oído, ¿no? Que nos determina el sentido de la ubicación. El sentido de la ubicación es real, se está perdiendo. Hay un estudio bien interesante que está viendo cómo los jóvenes que tienen una cierta carga horaria dentro de los dispositivos, o sea, que están sentados frente a los dispositivos, están perdiendo la capacidad de ubicarse en la realidad. Es decir, tú le preguntas, oye, ¿cuándo viste a tu amigo fulanito? Pues ayer. ¿Y en dónde lo viste? Pues creo que en la casa o creo que en la escuela. Y es difícil que ubiquen el sentido espacial. Imagínate hasta dónde va la influencia de no moverse en la realidad, en las calles, de no generar un espacio-tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque y nosotros mismos en la oficina o en nuestros espacios habituales donde pasamos más horas o acostados, que sería lo peor, ¿no? Perdemos también esa capacidad. Entonces, esos detalles no los estamos viendo y esos están asociados a envejecimiento. Prematuro, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, y justo eso, ¿no? O sea, creo que aquí sí puedo decir que la mujer es la que más le teme y hablo que es el envejecimiento físico, porque justamente no tenemos este conocimiento de todo lo que realmente está pasando en nuestro interior. Pues cada decisión que tomamos todos los días estamos viendo eso, pero hoy creo que justo estamos viendo un envejecimiento prematuro, porque obviamente la tecnología, las facilidades, esto que hablábamos y que mencionamos siempre de
tema de la inmediatez, de querer todo en un segundo, porque la mayoría de las cosas las tenemos una accesibilidad así, gracias a los dispositivos. Pues, o sea, estamos viendo estos envejecimientos muy jóvenes, que no los estamos viendo, pero que si le pudiéramos hacer a lo mejor estos estudios a gente mucho más joven, pues vamos a ver a lo mejor más esta tendencia que a lo mejor hace algunos años, cuando la gente caminaba en las calles, la gente se tenía que trasladar a los lugares, pues muchas veces caminando, todo se escribía a mano. O sea, hoy vemos tablets en niños de primero de primaria y que entonces luego los ven y niños, ¿por qué no están aprendiendo a escribir? Pues porque saben, o sea, utilizan mejor una tablet que el escribir, ¿no? Porque pues el autocorrector y todo está padrísimo y es más rápido. Y entonces traemos cada vez más factores en nuestra vida que nos están llevando a pues envejecer internamente, y creo que lo más preocupante es que no nos estamos dando cuenta, porque ¿cómo nos damos cuenta? Y después tenemos en la mujer, por ejemplo, una carga genética ya per se, todavía que nos condiciona más, ¿no? A ir corriendo hacia el envejecimiento. El calcio, por ejemplo, es un factor que es determinante y que pierdes mucho cuando estás, por ejemplo, en el embarazo. La descalcificación de los huesos se puede dar por el sedentarismo mucho más real que en los hombres. La carga hormonal también te lleva a una reacción diferente a los hombres. Y no es ni la medida menor o mayor, ni es comparativo específicamente que envejezcamos más rápido, sino que la genética nos está condicionando a ser más susceptibles a ciertos factores, ¿no? Y el otro lado es que como mujeres, el uso intensivo de cosméticos, y hablemos ahora de piel, está impidiendo incluso la facilidad natural que tiene tu piel de descamarse, de desescamarse y de regenerarse. ¿Qué pasa? Pones cremas y cremas antienvejecimiento, cuando lo que necesita tu piel es respirar y dejar que se caigan esas escamas, y, Claro. y es normal si tienes grasa en la piel, y es normal si se te caen algunas células, y es normal que te veas a veces reseca o a veces no reseca, eso es normal, pero ahora no lo permitimos. Entonces pongámonos capas, capas y capas, y eso termina por darle una señal a tu capacidad natural de la piel de mantener la homeostasis o este equilibrio. Y ahí vamos hacia un envejecimiento muy rápido, ¿no? Y podríamos hablar de otras condiciones asociadas al estilo de vida, en particular de la mujer, como por ejemplo los tratamientos hormonales también, ¿no? Que hay muchas condiciones que te obligan fisiológicamente a que tengas que hacerte un tratamiento hormonal, y pues ahí es una disfunción también. Y la lista es enorme, ¿no? El hecho de que las mujeres también estemos sometidas a transformaciones de los cuerpos ahora con toda esta presión social, pues en lugar de verte eternamente joven como lo están investigando o lo están queriendo con estas transformaciones, te lleva hacia acelerar también esa muerte celular, ¿no? Creo yo que debemos poner atención también a dejar un poquito que el cuerpo aguante, que el cuerpo se repare, y quizá enfocarnos en un factor que sí ha sido muy estudiado, y es el sueño. Volvemos a eso. O sea, hay que dormir porque es el momento en que reparamos realmente, en que se regenera la piel, en que se regeneran las neuronas. Muchas partes de nuestros órganos se están curando durante el sueño, y si le ayudamos hidratando bien el cuerpo, esa es una fase que debemos de respetar. Incluso yo diría, ojo, no sé si lo que voy a decir va a causar algo de revuelo. Controversia. Sí, claro. Antes que tu nutrición, antes que tu ejercicio, Totalmente. duerme. Totalmente. Duerme. Yo, a ver, híjole, en este tema hablamos, yo tengo un trauma, y realmente lo puedo decir, con el skincare. O sea, de verdad estoy asustada con ese tema. O sea, y no nada más me asusta en edades maduras, me asusta en justo niñas de 11, 12, 13 años, y yo las voy a llamar niñas, a mí no me importa que sean adolescentes,
siguen siendo unas niñas. ¿Por qué se embarran cremas en la cara? Y se hacen unas rutinas de skincare de 7 pasos. Y yo digo, híjole, o sea, ¿a dónde hemos llegado? O sea, ¿qué necesita una piel de una niña de 11 años? O sea, embarrarse la crema que se puso en el cuerpo para que la cara no se le deshidrate y nada más. No necesita una rutina de 5,000 pesos en su cara. Y creo que eso las está llevando a que su cuerpo lo necesite, ¿no? Porque al final de cuentas, ahora sí la niña siente que si no se embarró las 7 capas, trae la cara reseca. No, bueno, es que no la traes reseca, la traías, o sea, empapada en producto y eso te hacía... Entonces, estamos llevando todas estas cuestiones y entonces las niñas ahora no duermen porque se levantan a las 5 de la mañana para ir a la escuela porque van a hacer su rutina de skincare. Entonces, estamos, una, embarrándote cosas que no debes y 2, o sea, condicionando una cuestión como el sueño por estar haciendo puras cosas que no sirven y que al contrario te están afectando. Y el tema del sueño yo siempre, justo, o sea, siempre digo, a ver, creo que a todos nos dijeron que cuando éramos niños, ¿qué nos dicen? Que duerma mucho porque es cuando crece. A todos nos han dicho eso y todos hemos visto a un doctor, un pediatra, algo que dice eso acerca de los niños. ¿Por qué creer que cuando somos adultos ya no lo necesitamos? Y escuchamos estas teorías de, no, entre más crecemos necesitamos menos horas de sueño. ¿Quién dijo? Bueno, yo no. Yo sigo necesitando las mismas que cuando tenía 2 años. Híjole, no, yo la verdad lo veo y vuelvo a lo mismo cuando hablamos y ahorita que mencionabas, no, para mí no es controversial el pensar que si no duermo bien, ¿para qué me paro a entrenar? Solo voy a, o sea, crear mucho más estrés, mis células lo van a sufrir, mis células no van a dar ni siquiera lo que tenían que hacer porque pues no funcionan, o sea, Claro. pues es como yo les digo, carga tu celular al 5%. Y cree que puedes trabajar, tú trabajas en el celular, cree que puedes trabajar con él todo el día. No vas a poder, se te va a apagar. Ojalá nuestro cuerpo se apagara como se apaga un dispositivo. Ojalá pudiera el cuerpo decir, ¿sabes qué? Claro que no me cargaste lo suficiente, yo no respondo. Y ahí creo que está el problema más grande, porque el cuerpo nunca deja de responder de aquí para afuera. Pero nunca vemos y nunca somos conscientes y nunca le ponemos atención a todo lo que está pasando adentro, ¿no? Que Claro. es esto, o sea, nuestros órganos se están dañando, nuestros órganos están perdiendo su capacidad de funcionar al 100%, nuestras neuronas están muriendo porque ya no tienen, o sea, entonces no, para mí el sueño es lo más complicado que podamos cumplir porque lo hemos dejado y lo he dicho creo que en muchos episodios, en la última de nuestras prioridades. Es más importante trabajar 12 horas, es más importante dormir menos para alcanzar a hacer ejercicio, es menos, o sea, todo está, y bueno, yo creo que ahí se pelea con la alimentación, creo que traen una guerra la alimentación y el sueño en lo menos, en la menor prioridad de la gente. Claro, y si hablamos de de estas noticias o de estas informaciones que están muy asociadas al tema del envejecimiento y que es el tema de nutrición, ahora los investigadores o la ciencia está enfocada a entender cómo es que la restricción calórica pequeña pero durante 2 años es mucho más eficiente Totalmente. a que tú empieces a hacer esas dietas o esas estrategias agresivas. Digamos, esto es muy entendible hasta desde el tema evolutivo, ¿no? El ser humano tenía épocas de restricción calórica fuerte. En invierno no había más que carne, no había fibras, no había vegetales, entonces había que restringirse en ciertas cosas. Venía la primavera donde había un exceso de frutos, azúcares y etcétera, y entonces se compensaba. Si nosotros regresamos a esa genética o a esa información que ya traemos cargada por un tema evolutivo, pues entonces entendemos que si tú tienes una restricción calórica, pero ojo, no fuerte, no agresiva y no puntual, debes entender una restricción calórica de largo aliento, de largo plazo, como en todo, ¿no? Ser consistentes. Y eso ayuda más que toda una estructura de voy a eliminar de mi vida esto o aquello. El carbohidrato. Y que solo aguantas porque tu mente está siendo condicionada y ya sabes que tú resistes a un condicionamiento. Entonces, tú le estás diciendo a tu cuerpo, vas a dejar por completo los azúcares
y lo que más se te antoja es el azúcar. Obviamente. En cambio, si progresivamente vas haciendo una estrategia bien pensada, lenta, pero consistente de restricción calórica, es mucho más eficiente. Y ya eso sí ya está el estudio, ¿eh? En 2 años puedes disminuir tu edad biológica. Está ya documentado. Eso sí, son de las pequeñas cosas que sí tienen estudios, porque si vamos ahora al tema de los telómeros famosos, que es esta parte del cromosoma que hasta hace algún tiempo estaba asociada el tamaño con tu edad biológica, ¿no? O con tu envejecimiento. Pues ahora se sabe que no forzosamente. A veces hay tamaños teloméricos grandes que se asocian más a una posibilidad de cáncer, por ejemplo. Y que un telómero pequeño puede reorganizarse para poder mantener una buena salud y una cronología de envejecimiento adecuada o unas fases fisiológicas normales, y que no es directamente proporcional, ¿no? Y además dependerá también mucho de la persona, de cómo te has desarrollado y otros factores que justamente nos vienen a dar la conclusión. En este tema del envejecimiento, no podemos hacer una estructura que sirva a todos otra vez, ¿no? Y tampoco podemos entenderlo desde el punto de vista de un solo factor. Oh, tengo un telómero pequeño o grande, o me voy a ir a hacer unos estudios que me digan cómo ando de glucosa o de triglicéridos, o que solo voy a hacer ejercicio. No. Esto es un tema integral. Y otra cosa bien importante es que tú seas constante en las mediciones. Está bien tu medición de tus dispositivos, pero después hay que invitarlos a que vean no solo un mes, sino 3 años y que veas tus estadísticas. La estadística también nos da datos bien interesantes. Hacer 1 o 2 veces al año todos tus clínicos, ¿no? Sangre, orina y etcétera. Tu microbioma. Y estas cosas te van a ayudar a acercarte un poquito más a entender tu biología y a asociarla con un cambio en el estilo de vida para que realmente no es que dejes de envejecer, es que envejezcas con calidad. Totalmente, porque luego justo estamos peleados con esta parte de, no, quiero, como dice, a ver, el dispositivo, aunque no sea certero, pero, o sea, aunque no sea el 100% certero, porque obviamente hablamos que hay muchas más cosas que meter aquí de información para que nos pueda dar como que un dato mucho más acercado, pero al final de cuentas es como, no me importa cuesta de qué, pero qué orgullo es ver que dice que tengo 5 años menos. Pero no es, justo es esto, no es en cuántos años menos tengo hoy, es qué estoy haciendo para que siga este ritmo, porque al final de cuentas, y creo que la buena noticia de todo esto es que esto, pues no es que sea reversible, pero sí podemos, casi como podemos en un año avanzarle mucho porque tuvimos un año de 0 cuidado y de 0 hacer cosas bien, también en donde estoy parado hoy tengo la oportunidad de hacer muchas cosas. O sea, no es como que si hoy me hice el estudio y me di cuenta que tengo un envejecimiento súper acelerado, ay, qué triste historia, entonces ya voy a morirme mañana. No, o sea, tenemos la posibilidad, y eso creo que es la parte más importante y más rica de esto, es que de aprender todo esto, es que tengo la oportunidad de revertir esto que estoy haciendo, o de mejorar, o de conocer qué aspectos de mi vida están fallando o estoy menos poniendo la atención para mejorar. O sea, el saber el sueño, la alimentación, esto, lo otro, que si mis clínicos y veo que traigo la glucosa, porque puedo estar en un peso normal y en una, 1000 cosas que hemos dicho, y tener la glucosa altísima, yo ni cuenta me estoy dando, el colesterol, triglicéridos. O sea, hay tantas cosas que debemos de conocer de nosotros, porque siempre nos lo decimos, porque es lo mío. O sea, no importa si tú tienes la misma edad que yo, tú eres otra persona. Y aunque hagamos el mismo ejercicio, comamos igual, no vamos a salir iguales. ¿Por qué? Porque hay miles de factores que nos hacen diferentes. Sí, por supuesto. Y no compararse, no entender esos estándares que nos han impuesto como algo que realmente es fantasioso. O sea, tú eres tú, tienes que recuperar los más datos posibles de cómo estás ahora y confiar en que la biología es algo maravilloso. Tu cuerpo ha sido estructurado durante muchos años para ser perfecto y para tener la capacidad de
repararse y de volver a un equilibrio. Entonces, si llega un momento en que tú te haces conciencia de esto, vas a lograr juntar factores para poder, bien lo decías, no es revertir tu edad, es empezar a vivir conforme a una calidad más alta de la que deberías tener si no te cuidas, ¿no? Ese es yo creo que la meta, que no importa dónde empieces, si es el hoy y si tienes 60, 50, 40 años, no importa. En este momento tú decides que vas a llegar hasta donde los años te dé tu genética o todos estos factores que ya hemos dicho, pero vas a llegar caminando, es un punto focal, con tu capacidad mental sana, porque como te digo, estamos bien enfocados en que no se me vean las arrugas y estamos bien enfocados en mantener el peso. Pero ¿y qué pasa con tu mente? Hay que mantenerla clara. Sabemos que ahora el Alzheimer o todas estas crónico-degenerativas te abordan cada vez más joven. Entonces no lo descuides. Ve y busca aquellas cuestiones que alimenten tu mente al igual que una buena alimentación en tu cuerpo. Y eso también es parte de envejecer con calidad, de llegar a un momento en el que tú puedas tomar decisiones asertivas sin estrés y que puedas tú vivir en un contexto, pese a que toda esta realidad nos está aplastando y nos lleva a una velocidad que a veces ni siquiera nos percatamos de cómo estamos creciendo o desarrollándonos, pues que tú seas capaz de poner un alto, de respirar, esa famosa respiración que no sea solo cuando meditas, sino en todo este tema de envejecimiento que digas, a ver, voy a pararle yo, aunque el mundo siga dando vueltas a una velocidad infinita. Y todo esto entonces sí va a ser capaz de llevarte a esas, ya hablábamos, esas zonas azules, ¿no? Donde la gente platica, donde la gente se detiene a saludar, a abrazar, y todo es parte de un envejecimiento sano. Esa es la meta, ¿no? No dejar de envejecer, sino envejecer de tal manera que podamos todavía lograr tomar decisiones asertivas con tu cuerpo y también con tu participación a nivel social, ¿no? Sí. Vamos a hablar del envejecimiento y el rendimiento, porque bueno, al final de cuentas, pues se impacta, ¿no? O sea, y cómo lo voy a vivir yo si estoy teniendo un envejecimiento acelerado o cómo lo voy a vivir yo si estoy haciendo tantas cosas que a lo mejor traigo un envejecimiento de mejor calidad. Obviamente, como el envejecimiento está asociado a tu capacidad física también, pues si tú mantienes un proceso celular adecuado, vas a llegar a un nivel más alto dentro del deporte que practiques, cualquiera que sea. Ahora, si te pasas como todo, estábamos hablando de los telómeros, ¿no? Que ese tamaño puede ser en exceso malo, como también en una condición de limitante, pues para el tema del rendimiento es lo mismo. Si excedes tu capacidad fisiológica para hacer un ejercicio y estás demandándole más de lo que descansas o de lo que lo nutres, eso te hace envejecer, ¿eh? Está estudiado también. Hay niños que desde muy pequeños los someten a presiones excesivas de competitividad, pero excesivas. Y yo no estoy, yo estoy muy de acuerdo en que hay que fomentar el deporte de alto rendimiento y hay que establecer las estrategias para que cada vez más temprano los niños ingresen al deporte. Pero también es un delicado equilibrio, ¿no? Cuidar que no caigamos en esa fase de estrés extremo o que no estemos viendo otros síntomas que estén presionando al envejecimiento acelerado a esa persona, niño o adulto o lo que sea, ¿no? Entonces, cuidarlo. Y también debes estar preparado para someter en ciertas edades a tu cuerpo a un ejercicio extremo. Hablemos siempre de las rodillas, ¿no? Si queremos empezar a los 40, 50, 60 años, a ver, sí, está muy bien, prepárate, aliméntate, supleméntate, duerme bien y entonces lo lograrás, pero hay que guardar esos equilibrios, ¿no? Y creo que justo ahorita tocas un tema que a ver, siempre hablamos como que el atleta de alto rendimiento o la persona que hace muchísimo ejercicio, pues está sanísimo. Obviamente va a envejecer nunca, pues porque como si hace muchísimo ejercicio, pero ahí creo que es justo esta línea delgadita que, híjole, yo creo que puedo decir que en el 90% de los atletas de alto rendimiento se cruzan, porque al final de cuentas
el deporte de alto rendimiento no tiene tanta calidad de vida. No, la realidad es que no lo tiene, porque se somete al cuerpo a muchísimas cosas que dejan de ser normales. ¿Por qué? Porque hablamos de dobles sesiones, porque sí, triples sesiones a veces, donde el descanso a veces está muy mermado ahí, donde, híjole, hablamos en el mejor de los escenarios, que van con un nutriólogo, que tienen acceso a todos los alimentos, o que muchas veces los equipos o las instituciones les dan los alimentos. Pero bueno, creo que si nos aterrizamos en México, el 90% del atleta de alto rendimiento no tiene esos recursos. Esa es la clave. Justamente, cuando haces un alto rendimiento tienes que estar cuidado por muchas especialidades y tienes que tener todos estos factores que hemos hablado hoy bien medidos. Hacer tus analíticas y debe estar permanentemente la parte médica acompañándote y midiendo y estableciendo nuevas estrategias, ajustando. Pero si tú te lanzas de una manera, pues sin una guía, creo que podemos afectar más de lo que puede ser positivo, ¿no? Totalmente. Digo, el ejercicio siempre es bueno. Solo hay que medirlo, solo hay que, y tú mismo conocer la respuesta a ese ejercicio, darte tus momentos de descanso y podemos ir cerrando con algunos tips muy específicos de cómo armar toda una estrategia de medición y de rutinas. Ahora sí enfocadas a que le detengas esta velocidad de envejecimiento si es lo que estás buscando o a cuidar más tu fisiología. Lo primero es ir a ver cómo andas de tu vitamina D. Es un factor que no suele ser muy asociado, pero que sí es muy importante en cómo estás procesando muchas cosas. Obviamente mantener esas medidas que están relacionadas con un peso excesivo o un peso muy bajo. Tienes que establecer esos índices de analíticas en sangre, en orina, tu funcionamiento renal, súper importante, el hígado. Y ya si tienes obviamente mucho más interés en ir más allá con esto, puedes hacerte este test que mencionamos hace un rato. Incluso puedes encontrar algunos laboratorios en México que ya lo pueden hacer. Tu fuerza, el ejercicio, y eso está estudiado. Hay que combinar aeróbico con fuerza. Pues. Y no tiene que ser todos los días. Con 3 días mixeado, ¿no? De fuerza y aeróbico, está muy bien. Ahora están recomendando estos ejercicios combinados. No tengo en la cabeza cómo se llaman estas nuevas formas de ejercicios combinados, como el Hyrox, por ejemplo. Ajá, que es como un tipo HIIT, Como un en HIIT, donde estamos bastante acelerados, pero también hay una carga de peso buena. Y descansas. Es decir, elevas tu frecuencia cardíaca, Sí. le bajas, descansas, respiras y dejas que tu músculo empiece a romperse para luego pues dar paso a que crezca mediante esta regeneración celular. Eso es muy bueno porque entonces estás cuidando todas las variables de tu cuerpo. En cambio, si solo te centras en la musculatura o solo te centras en lo aeróbico, pues estás perdiendo ese equilibrio. Y me parece que todo esto que acabamos de mencionar es fácil de poder verlo en tu cuerpo. O sea, no es que necesites invertir mucho dinero, ni tampoco ser un especialista para poder tener en vista estas variables. Recuerda también que tu sueño es diferente al del otro. Si hay alguien que necesita dormir 9 horas y otro que necesita dormir 7, está bien. Sí se conoce perfectamente y no dejes de entrenar tus habilidades, mano izquierda, mano derecha. Cepíllate los dientes con la mano izquierda de vez en cuando. Tápate un ojo y ve cómo percibes la realidad y luego tápate el otro. Tus oídos que estén bien. Vamos, podría ser la lista infinita, ¿no? De recomendaciones, pero no descuides unas cosas por otras. No te centres en las modas. Que si la trilogía de esto es lo que te va a funcionar, no. Siempre ve y consulta con un médico. También los psicólogos son buenos, te dan muchos tips. La psiquiatría tiene también muchos avances en entender el envejecimiento y también cuida mucho otros aspectos de tu salud menos conocidos como tu salud bucal, porque también de ahí puedes empezar a envejecer muy rápido, tu microbiota, por supuesto, y en fin.
Y sé que ya para concluir, que traes unas recomendaciones para todos nosotros para poder seguir aprendiendo, porque bueno, como vemos, podríamos seguir y seguir, porque es un tema que a lo mejor todavía no se habla mucho, pero que sí ya hay bastante información. Entonces, bueno, sé que hoy nos vas a recomendar algo para seguirle en el tema. Hay un documental que se llama Limitless, es hecho por National Geographic. ¿Qué me gusta de ellos? Que tienen un lenguaje muy sencillo, que puedes seguirle abundando en esto y además te dan otras referencias, ¿no? Y recientemente escuché, leí unas partes de un libro que se llama La Conquista de la Madurez y que tiene que ver con esa otra parte, ¿no? De cómo estamos ayudando a nuestro cerebro a entender cosas de nuestro mundo, a madurar también de una manera correcta. Obviamente ahí es todo un mundo entender la parte cognitiva, pero si no quieres envejecer físicamente, tampoco dejes que envejezca tu cerebro, ¿no? Claro, totalmente. Pues bueno, creo que ya tienen tarea, hay muchas cosas que aprender, hay muchísimas cosas que seguir viendo y sobre todo aprender y voltearnos a ver qué podemos hacer en nosotros, porque al final de cuentas creo que si tenemos todo el conocimiento pero no lo aplicamos en nosotros, pues al final de cuentas pues es un conocimiento en vano. Claro. Y pues bueno, no se peleen con la edad. Con la edad. Seamos felices a nuestra edad. Muchas gracias por un episodio más. La edad biológica nos recuerda que el cuerpo no funciona por años, sino por hábitos. No se trata de pelear contra el tiempo, sino de entenderlo y jugar a nuestro favor. Si este tema te hizo cuestionarte cómo estás viviendo, entrenando o descansando, este episodio es para ti. Porque conocer tu cuerpo es el primer paso para cuidarlo y rendir mejor. Y antes de irnos, como siempre, queremos dar un agradecimiento especial a Pyxis por hacer posible este espacio donde unimos ciencia y deporte. Nos vemos en el siguiente episodio.